iniciamos con Juan Romero Morones con el tema La vinculación comunitaria, eje rector de las actividades sustantivas de la Universidad Autónoma Indígena de México. Adelante. Buenos días, les agradecemos que estén aquí presentes, sobre todo pues también a los organizadores que tuvieron a bien invitarnos a compartirles nuestra práctica en esto que tal vez a ustedes les va a sonar un tanto cuanto ajeno, porque pertenecemos a subsistemas de universidades totalmente diferentes. Nosotros pertenecemos a un subsistema que se llama de universidades interculturales, y estas universidades interculturales pues sobre todo se localizan en regiones donde hay grupos indígenas. Nuestra universidad, la Universidad Autónoma Indígena de México, nació como universidad en el 2001, es decir, 20 años después de la de ustedes. La de ustedes surgió en 1976, nosotros en el 2001. Y esta universidad fue la primera en su tipo, de ahí surgió el subsistema que se le llamó después de universidades interculturales, organizadas pues, también por la CGIB, o sea, la Coordinación General de Educación Bilingüe e Intercultural. Nosotros ahí en esta universidad tenemos, o todas las universidades en general, por ser interculturales, tienen sus especificaciones y tienen sus particularidades o peculiaridades en relación a cómo nosotros organizamos toda la currícula. Desde la propia Coordinación General marcaron cuatro ejes en cuanto a cómo organizarla. Ahorita nosotros actualmente solamente se redujo a 3 ejes, lo que es muy importante comprenderlo para lo que nosotros queremos transmitirles. Nosotros en los 3 ejes que tenemos, uno se llama de lengua y comunidad, lengua, cultura y comunidad. Es el primer eje que trata fundamentalmente, ahí como lo marca también las universidades interculturales, en enseñar la lengua originaria del lugar donde se ubica la universidad. En este caso se enseña por 6 semestres la lengua del Yolenoki, que es propio de la lengua o propio de las comunidades ahí donde nos establecemos, en el norte de Sinaloa, fundamentado principalmente en un poblado que se llama Mochicahui. Ahora, después nos extendimos a otras 2 unidades y se extendió primero a Los Mochis, que es la ciudad más importante del norte de Sinaloa, y a otra comunidad que se llama Choix, que está más hacia la sierra. De tal manera que actualmente contamos con 4 unidades, 3 territoriales y una virtual. Entonces les comentaba, pero en todas ellas precisamente tienen la peculiaridad de que este eje está presente en las 15 carreras que nosotros actualmente tenemos. Todas estudian la lengua, el Yolenoki, y luego tienen específicamente cada programa educativo tiene sus materias peculiarmente de lo disciplinario. Y el tercer eje, que es la vinculación, que es de lo cual venimos propiamente a hablarles. Este eje de vinculación también está presente en todos los programas educativos, del primero al 4º semestre. Precisamente lo estudiamos y lo marcamos, y tiene un propósito único. El propósito único es llegar o vincularse, precisamente como dice el eje, vinculación comunitaria. Y desde el principio nosotros vamos encaminando a los estudiantes para que comprendan que la manera como ellos van a estudiar, o dijéramos el perfil de la universidad, es tener estas 2 características que están a la par de lo disciplinar. O sea, por ejemplo, nosotros no hay que decir lo de la lengua es más importante, lo disciplinar es más importante, o la vinculación es importante. Lo intentamos hacer como algo integral,
de tal manera que el estudiante y el profesional sea un ciudadano intercultural, o sea, no, en primer lugar, y luego ya después, bueno, ser un profesionista en su carrera que elija. Nosotros pues tenemos este asunto importante, de tal modo que la ley, bueno, les decía yo que teníamos 20 años como universidad. En este periodo hemos tenido 3 leyes orgánicas. La ley orgánica fundacional, allá en el año 2001, después en el 2016 hubo también un cambio de nombre, se llamó Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, ahí le cambiaron, pero algunos maestros y algunos grupos originarios no estuvieron de acuerdo en el cambio del nombre, metieron una controversia constitucional en la Corte, ganaron y se le volvió a dar el nombre de Universidad Autónoma Indígena de México en el 2019. Y ahí volvieron otra vez a darnos a que regresáramos a otra ley. En esa ley, actualmente, en esta ley orgánica, que es donde yo quiero leerles un artículo, porque me parece a mí que este artículo es fundamental para comprender la práctica de vinculación que actualmente nosotros tenemos, que así lo dice, miren, dice así, en el artículo 4, párrafo 1 de nuestra ley orgánica, dice, como objeto de su práctica de la educativa, tiene este principio, o sea, lo primero que la universidad debe de hacer o debe de formar a los estudiantes es en lo siguiente, dice, la configuración de pensamientos y prácticas comunales a través, o sea, lo primero es eso, que se configure, se constituya, se realice, no solamente en el pensamiento, o sea, no solamente como una cuestión cognitiva, en donde los estudiantes comprendan lo fundamental que es empezar a pensar la realidad de manera comunitaria, de manera comunal, porque desafortunadamente a las universidades y a los estudiantes en un tiempo, vamos a especificarlo muy claramente, en el tiempo del liberalismo, pues los neoliberalismos nos empezaron a configurar ese pensamiento de manera muy individualista, de tal manera que se decía, tú vas a estudiar únicamente para tener un futuro y tener una vida personal en donde triunfes y que lo más importante seas tú. Bueno, aquí en este caso nosotros empezamos a que se vaya configurando ese pensamiento de manera más social, comunal, y no solamente el pensamiento, sino la práctica. Y obviamente la práctica dice a través de la formación profesional en que se estudie, o sea, la profesión que ellos estudien, que pueden ser, ahí nosotros tenemos como carreras muy diferentes, por ejemplo, a las que ustedes tienen, o a las universidades convencionales, tenemos 3 carreras que son totalmente distintas. Una, que es la que venimos a nosotros, que es Psicología Social Comunitaria, otra que se llama Sociología Rural, y la tercera que se llama Educación Intercultural. Todas las demás podríamos pensar que son prácticamente de una universidad convencional, pero estas 3 marcan de alguna manera alguna diferencia porque intencionalmente nosotros sí debemos estar con la comunidad. Pero todas las carreras de suyo tienen la obligación, todas las carreras tienen en su currícula estudiar 4 asignaturas del eje de vinculación. Bueno, en esto de configurar el pensamiento y la práctica comunal, hay también otro principio muy importante en la ley orgánica, que nos lo dicen en el mismo artículo, o en el propio artículo 4, que dice que todo hacerlo con la comunidad, para la comunidad y en la comunidad. De tal manera que estos son ejes muy importantes para nuestra práctica, no solamente nuestra práctica como profesionistas, sino después con nuestra práctica social y comunitaria. Nosotros las 4 asignaturas que estudiamos, o las 4 asignaturas que tenemos presentes en nuestro currículo en el eje de vinculación, son las siguientes y grosso modo se lo voy a comentar.
porque no tenemos mucho tiempo. La primera se llama sensibilización a la vinculación comunitaria. Esta asignatura tiene un propósito, así como lo dice, sensibilizar a los estudiantes la importancia que tiene ir a las comunidades. ¿Y a qué se va? A dialogar. O sea, nosotros lo decimos como el encuentro de dos comunidades. La comunidad, que es la universidad representada por estudiantes y profesores, y la comunidad a la que se va. ¿De qué se va a dialogar? Bueno, de la historia, de lo que viven las personas, de toda su vida. No es otra cosa más que decir lo importante que es vivir la persona en un contexto concreto que es una comunidad. Porque allí también pues seguimos otro principio, que todas las comunidades son diferentes. No hay una sola comunidad igual, así como somos todas las personas. Por lo tanto, cuando vamos a una comunidad, pues se va a dialogar de la historia, de cómo ha sido su devenir a lo largo del tiempo que tiene la comunidad. Algunas podrán tener 20 años, 100 años, bueno, lo que tengan. Ahí nosotros platicamos con ellos y pues se va a ese propósito, de que el estudiante y el maestro lleguen a la comunidad y se encuentren con las personas y un encuentro humano, ¿no? O sea, esa es como que la marca de esa asignatura. La segunda asignatura, ya les hablaron anteriormente, hablar de Marixa, se llama Investigación Acción Participativa. Y esta la queremos estudiar o la estudiamos de manera integral a lo largo de año y medio. Es decir, una materia que aunque en el segundo semestre únicamente se estudia, podríamos decir, como comprender la parte teórica y la parte un poco metodológica y su intencionalidad y hacia dónde va, que es fundamentalmente lo que dice. O sea, vamos a conocer la realidad para transformarla, pero transformarla a partir de lo que las personas están viviendo y a partir de su propia problemática y a partir de su propia, digamos, sus propios recursos, lo que ellos tienen allí en la comunidad y con sus propios valores, habilidades. Y o sea, la transformación, y nosotros lo pensamos siempre, que la universidad únicamente va a hacer aquello que le corresponde como universidad. Ya sabemos, en nuestro caso como universidad, o todas las universidades tienen la docencia, la investigación y la extensión. Nosotros acá le llamamos vinculación. Y eso nosotros también, por eso le llamamos a la vinculación como el eje rector, porque el eje rector no se va a entender la investigación si antes no se hace vinculación, y tampoco se va a entender la docencia si no parte de la misma situación que la comunidad está viviendo. Entonces, de tal manera que el eje de vinculación, así lo hemos nosotros nombrado en el Estatuto Orgánico, como el eje que va a llevar la directriz de toda la práctica docente y de toda la práctica de investigación. Entonces, esta materia que llevamos en el segundo semestre va a orientar y va a marcarnos el proceso de lo que queremos lograr a lo largo de todo nuestro trayecto formativo. En el tercer semestre, allí donde estudiamos propiamente el primer capítulo de la investigación de acción participativa. Bueno, no solamente lo estudiamos, sino también ya lo aplicamos, que se llama diagnóstico comunitario participativo. Y el diagnóstico comunitario participativo, como su propia palabra lo señala, o sea, es conocer a través de. Entonces, este diagnóstico vamos a la comunidad ya más propiamente a aplicar técnicas pasadas, primero la información oficial que hay acerca de la comunidad, un poco atendiendo lo que está en el INEGI o atendiendo en algunos otros documentos, de tal manera que cuando va el estudiante, bueno, también procuramos, perdón, antes un paréntesis, procuramos que los estudiantes vayan, o al menos un estudiante sea de esa comunidad, que pertenezca a esa comunidad, para que nos abra, digamos, de alguna manera la puerta o el espacio y poder llegar a las personas de manera más sencilla. Ya en la práctica que tenemos y que tal muchos de ustedes tengan o todos tengan, ya sabemos que cuando vamos nosotros a la realidad, a la comunidad,
no es muy fácil como decir, ya vamos muy a gusto y la gente nos va a recibir con los brazos abiertos y todo va a ser así como que miel sobre hojuelas. Pues no, hay un momento de frustración en el que vamos y no va ninguna persona a la reunión y a otra vez a convocar y otra vez a hacerlo. Bueno, entonces el diagnóstico lo procuramos hacer comunitario y participativo, porque no se trata de que la universidad o el maestro o el estudiante vaya a conocer la realidad solamente de lo que él observe, sino de lo que la comunidad le informe, de la comunidad le diga. De ahí que se aplican todos los instrumentos cuantitativos, cualitativos y todos los que posibles que haya, con tal de llegar a conocer lo mejor posible la realidad. Y una vez que ya se conoce y se van determinando y se van priorizando las necesidades y las problemáticas, la misma comunidad pues va a decir, la problemática a la que queremos responder es esta concretita, pues, y que tiene que ser factible, tiene que ser posible, porque por ejemplo me recuerdo dentro de los proyectos que en algún momento salió del diagnóstico, que les hacía falta una carretera. Bueno, una carretera, no, pues eso no es factible, que con nuestros propios recursos y con los recursos de la comunidad la podamos responder. Podemos hacer alguna gestión para ver si es posible que luego después se vaya haciendo esto más pues, factible posible, pero a través de otros recursos. Entonces el tercer semestre tiene esa materia, se llama diagnóstico comunitario participativo, en donde la función o digamos el propósito de esta materia es únicamente conocer la realidad, o sea, conocer para transformar, que sería como la definición más concreta y operativa de esta asignatura. Ahora, si queremos transformar, una transformación de la realidad no se hace sino a través de la acción, que es lo que hacemos en el cuarto semestre. Hacemos un proyecto comunitario decidido y orientado por la comunidad, claro, apoyado por lo que nosotros les decimos técnicos, o sea, los estudiantes suponen que somos, o los maestros somos más técnicos porque utilizamos técnicas, pero quien decide el contenido de todo el proyecto pues va a ser la comunidad. Entonces, este proyecto comunitario, que nosotros decimos como el segundo capítulo de la investigación-acción participativa, pues luego hay que aplicarlo. Pues no se trata nada más de tenerlo allí en un papel bonito, y hay que aplicarlo con toda la coherencia, organizando actividades, haciendo fichas de trabajo, aplicarlo y luego evaluarlo, o darle seguimiento y luego evaluarlo. Bueno, esto es más o menos lo que nosotros hacemos ahí en relación al proceso de encontrarnos con las comunidades mediante el eje de vinculación y estas 4 asignaturas. Ahora, ¿es fácil hacer todo esto? No. Tenemos también muchas limitaciones. Yo les decía que muchas de las carreras son ingenierías, por ejemplo, ingenierías en sistemas computacionales, ingenierías en calidad, ingenierías que no alcanzan a comprender la importancia que tiene la vinculación, porque luego están más vinculadas a la empresa, están más vinculadas a lo urbano. Y allí la estrategia que yo he seguido, bueno, yo le digo yo he seguido porque soy el responsable de ese eje, soy el responsable del eje de vinculación. He estado diciéndole, bueno, hay que identificar como programa educativo qué dimensión humana atiende tu programa educativo. ¿Cuál es la dimensión humana que atiende? A ver, sistemas computacionales, ¿qué dimensión humana atiende? O cualquier, ¿qué dimensión humana atiende algo de lo humano? Pues entonces, ¿qué está haciendo este programa educativo en una universidad? Entonces, a partir de allí, entonces empezamos a decirle, a ver, ¿cómo vas a identificar esta dimensión humana a partir de tu programa educativo en la comunidad a donde quieras ir? Esto no, les vuelvo a repetir, es una limitante que tenemos, o vamos, más que limitante, yo diría como una situación que poco a poco hemos ido respondiendo. Otra situación que tenemos media complicada, que yo creo que todas las universidades de México la tenemos, son los recursos materiales. No hay, como les decía, son 15 programas educativos. En estos 15 programas educativos, algunos son de 2 grupos, pero aparte se repiten en las diferentes extensiones.
De tal modo que, de alguna manera, en cada semestre hay como 64 o 70 grupos que están cursando actualmente una materia de vinculación. Entonces, para decir cómo la universidad va a tener recursos para apoyar a cada uno de los grupos o cada uno de los equipos que vayan a ir a encontrarse con la comunidad. Ese también es una limitante que no hemos, o que de alguna manera le hemos dado alguna solución, o le hemos dado por lo menos alguna opinión o alguna sugerencia, y que estamos en ese proceso. De las sugerencias que hemos dado, o que se ha sugerido es un día la universidad en la comunidad, que en lugar de ir a la universidad, todo el programa educativo se vaya a la comunidad. Entonces, lo que yo voy a gastar para ir a la universidad, ahora lo voy a gastar para ir a la comunidad. Igual los maestros, lo que van a gastar de gasolina para ir a la universidad, pues vayan, gasten en la gasolina para ir a la comunidad. ¿No se ha logrado? No lo hemos logrado, estamos también en ese proceso de querer llegar a este momento. Otro que hemos sugerido, no sé cuánto tiempo me queda, 3 minutos. Bien. Otro que hemos sugerido es las experiencias que tienen las otras universidades. ¿Cómo le hacen cuando van a las comunidades o para operar este eje de vinculación? Bueno, hemos ido a estancias, yo fui el año pasado a la estancia de la Universidad de Tabasco, fui a la estancia de la Universidad de Chiapas. Por ejemplo, lo que hace la Universidad de Tabasco es dedicar toda una semana al inicio del semestre a vinculación o a ir a las comunidades, otra semana en mitad del semestre y otra semana al final del semestre. O sea, se suspenden las clases, todas las clases, todos los maestros ya saben que esa semana los estudiantes se van a ir a la comunidad y entonces ellos dejan trabajos, organizan su vida académica de otro modo. Eso también lo hemos sugerido. Entonces está como en proceso de ver cuál es la mejor manera de ir respondiendo a esto. ¿Cómo lo hacemos actualmente? Para ya que se termina. Lo hacemos actualmente pues cada profesor de alguna manera se organiza con sus estudiantes y ve la mejor manera de acudir a la comunidad. ¿Esto ha resultado? En algún momento sí, en algunos momentos no. Dijéramos, esta es como la parte de insuficiencia que todavía tenemos en este campo de la vinculación comunitaria, pero como decimos, si dejamos de hacer la vinculación comunitaria, dejamos de existir como universidad intercultural. O sea, no tiene sentido una universidad como la nuestra si no existe el eje de vinculación, o sea, la manera y la forma de ir a encontrarnos con las comunidades. Ya cada universidad lo hace de acuerdo a sus propias facultades o de acuerdo a sus propios recursos. Así es como nosotros lo hacemos. Ahorita el maestro Eric nos va a hablar concretamente cómo se hace en un programa educativo que está más cercano a ustedes, que se llama Psicología Social Comunitaria, a la cual pertenecemos los tres que venimos de allá, pero él va a hablar más específicamente de esto, de cómo se lleva a cabo la vinculación comunitaria. Bueno, él ya que les diga, ya si tienen preguntas, pues ya luego las formulan y ahí les trataremos de responder. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, vamos a dar continuación con Eric Guerrero con el tema Vinculación y Psicología Comunitaria, algunas reflexiones desde la Universidad Autónoma Indígena de México, Mochicahui. Adelante. Buenos días, qué gusto estar con ustedes, estar con las personas que me acompañan acá en la mesa de trabajo. Mi nombre es Eric y como bien dijo el profesor Juan Romero, pues a mí me toca darles un ejemplo, hacer una especie de, yo le llamo de problematización de un caso en concreto, que es el caso de la licenciatura en Psicología Social Comunitaria, y más que hablarles del cómo se trabaja el aspecto de la vinculación comunitaria, quisiera mencionar algunos, ¿cómo decirlo?, algunas tensiones, algunas problemáticas, posiblemente algunas limitaciones, ¿no?, que he ido viendo a lo largo de mi experiencia en el programa. Yo soy profesor del programa, estoy adscrito de hecho a ese departamento de Ciencias Sociales y Humanidades en la carrera
de Psicología Social Comunitaria en la unidad Mochicahui. Y para reforzar un poquito lo que ya comentó Juan de la universidad, pues quisiera irles pasando algunas reseñas más de carácter geográfico y estadístico a un principio, simplemente como para darles ese contexto general y ya a partir de ahí ya plantear la problematización. La siguiente diapositiva, por favor. Sí. Bueno, pues este es el estado de Sinaloa con sus 18 municipios. Como comentaba el profesor Juan Romero, nosotros nos encontramos en la parte norte del estado de Sinaloa. Entonces, justamente arriba ustedes pueden ver la delimitación de 3 municipios, el que está justo en el Mar de Cortés, en el Pacífico. Tenemos ahí el municipio de Ahome, tenemos enseguida de él hacia su lado derecho el municipio del Fuerte y el municipio que colinda justamente con la Sierra Madre Occidental en Chihuahua, el municipio de Choix, ¿vale? Y ahí se encuentran las unidades y extensiones de nuestra universidad. La siguiente, por favor. Ahora bien, en el caso de la universidad, pues tiene su origen justamente en el municipio del Fuerte, en la comunidad de Mochicahui, y ahí se encuentra la ciudad universitaria intercultural, es decir, vamos a decirlo así, la matriz, ¿no?, desde la cual se ha venido trabajando los últimos 24 años, y pues tenemos ahí programas escolarizados, es decir, las personas vienen de lunes a sábado en un horario regularmente matutino, no hay turnos por la tarde ni por la noche, y recientemente se han incorporado otras modalidades de estudio que se le llama semiescolarizada, ¿no?, los días sábados. Adelante, la siguiente, por favor. En el caso de las extensiones de la universidad, su unidad virtual y a su vez otra unidad universitaria, es decir, un espacio físico donde está la rectoría y otras instalaciones de la universidad que alberga diferentes modalidades de estudio, pues se encuentra en la ciudad de los Mochis, ¿sí?, en el municipio de Ahome. La siguiente, por favor. Finalmente, la unidad Choix, que pues es una unidad la más lejana de todas, es difícil a veces acceder a ella porque para llegar de los Mochis a Choix son aproximadamente 3 horas de camino, en automóvil o en autobús. Entonces algunos tienen la suerte de trabajar ahí, es una unidad muy bonita porque justamente tiene, vamos a decirlo así, panorámicas hacia la sierra, entonces, pero nos queda lejos, no a la mayoría. La siguiente, por favor. Ahora, esta universidad pues está enclavada en una zona geográfica que a su vez es una etnorregión, la etnorregión en donde se ubica el pueblo mayo, o ellos prefieren, algunos mayos, denominarse yoremes, ¿sale? Y pues también utilizan, vamos a decirlo así, desde su propia forma de organización y cosmogonía, pues se clasifican como naciones originarias, es decir, se les puede etiquetar como pueblo mayo, de hecho es así como los vamos a encontrar en medios oficiales, pero si tú te acercas con ellos, pues ellos pueden ser de la nación de Ahomes, Tehuecas, Suaques, entre otras, ¿vale? Ahí, por ejemplo, vemos la bandera de la nación Yoreme Mayo y justamente vemos también a unos compañeros que en este caso están en la celebración de Semana Santa. Según fuentes oficiales, en el estado de Sinaloa hay un estimado de 11,000 personas que pertenecen a este pueblo. La siguiente, por favor. Y si vemos la zona en la que se encuentran distribuidos los asentamientos, las comunidades históricas de los pueblos o naciones originarias que pertenecen al pueblo mayo o yoreme, pues vemos que justamente compartimos la misma región, ahí en el norte de Sinaloa, pues ahí están ellos y ahí estamos nosotros también. Entonces, como comentaba el profesor, pues inevitablemente, a pesar de que la universidad tenga esta cuestión de la interculturalidad, creo que si no fuera una universidad intercultural, inevitablemente también tiene que velar y ver, ¿no?, por la parte de la vinculación con las comunidades, porque están ahí mismo. ¿Va? La siguiente, por favor. Hace poco realizamos un diagnóstico institucional, a lo mejor no tiene que ver nada con lo de vinculación, pero me pareció que era interesante ver algunos datos como para entender
cuál es la dinámica de la universidad en términos, si se quiere decir así, como su demografía interna, ¿no? Vemos que la mayoría de las personas, de una muestra que tomamos de alrededor de 4,000, vamos a decirlo así, personas de la comunidad universitaria, la mayoría son de Sinaloa, otros del estado de Sonora, otros tantos de Chihuahua, y algunas personas son de otros estados. Por ejemplo, tenemos estudiantes que son de estados como Oaxaca, Chiapas, Baja California, Guerrero, el Estado de México, entre otros. En cuanto al cómo se identifican étnicamente hablando, pues la mayoría se identifican como mestizos, yoris, le llaman allá. El 29% se consideran parte de un pueblo o nación originaria y el 4% como parte de la población afromexicana. En cuanto a cuál es su adscripción, es decir, en qué departamentos, porque es importante ver esa cuestión ahorita que hablemos de psicología comunitaria, pues están distribuidos en 3 departamentos universitarios, la mayoría son del área de sociales y humanidades, otros tantos de ingenierías y tecnologías y unos pocos de las ciencias económico-administrativas. En esta muestra, ¿cuáles son las carreras, vamos a decirlo así, que aglutinan, ¿no?, mayor cantidad de estudiantes? Pues justamente la carrera de Psicología Social Comunitaria en la universidad pues se puede considerar hasta como un programa educativo insignia, ¿no?, como lo decía ahorita el profesor, junto con Sociología Rural y Educación Intercultural, y me gustaría agregar que recientemente también entró otro programa educativo que va en esa misma línea, que es el programa de licenciatura en Lengua y Cultura. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí no me voy a detener mucho, nada más remarco que anteriormente el eje de vinculación tenía más o menos las asignaturas que ya comentó el profesor Juan, y la que remarco abajo en el plan de estudio o en los planes de estudio vigentes, la de investigación, acción participativa, pues justamente lo que buscaba era dar respuesta a esta cuestión de ir articulando durante 1 año y medio un trabajo de vinculación aterrizado, materializado y sobre todo cercano, ¿no?, comprometido con las comunidades de la región. Anteriormente esa materia se llamaba métodos y técnicas de vinculación comunitaria, pero justamente veíamos que era problemático orientar la vinculación pensándola en términos más instrumentales, de tener así como que ciertas métodos y técnicas que muchas veces decían métodos y técnicas de vinculación, pero eran más bien los métodos y técnicas de investigación social clásicos, ¿no?, y tradicionales. Entonces, al comprometernos con investigación, acción participativa, pues veo que se le da un giro, ¿no?, a esta parte, ¿sí? Deja de ser algo puramente instrumental y va más en el sentido de la función de vinculación comunitaria que tiene la universidad. La siguiente, por favor, y aquí ya voy llegando a la parte final, que es lo que me gustaría que si hubiera comentarios, preguntas, lo discutiéramos juntos, ¿sí? Hay algunos términos que son fundamentales, de hecho el profesor mencionó varios, yo agregaría por ahí alguno que otro que no se comentó, para tener en claro pues a qué nos estamos refiriendo, por ejemplo, con vinculación comunitaria, como todo aquello que posibilita, ¿sí?, condiciones precisamente para poder trabajar no solamente con las comunidades en este sentido, repito, de que debo de trabajar con ellas porque estoy en universidad intercultural, sino que esto parta fundamentalmente de lo que es la coconstrucción del conocimiento y acciones o prácticas que tengan ese sentido de la transformación social. En la definición muchas veces esto suena muy bien, pero ahorita quiero comentar algunos problemas que he visto yo en la parte de aterrizar eso en la práctica. Tenemos también, de hecho el profesor lo mencionaba, ¿no?, la ley orgánica habla de pues, la importancia de la acción colectiva. Yo le pongo aquí como potencia de acción, ¿para qué? Para la creación de redes de solidaridad, tener un proyecto político, no solamente hablar de cambio o transformación social como algo que suena muy bien, ahorita lo comentaba Jorge Mario, ¿no?, yo creo que todos conectamos rápidamente con el sentido de la utopía, o sea, suena bien, quien no lo quisiera, pero que en la realidad pues implica, ¿no?, de generar cierto compromiso en la forma de cómo nos organizamos, cómo trabajamos, qué es lo que hacemos y cuál es la dirección, ¿no?, de todo eso que vamos a hacer en esa acción colectiva. Moviliza en el sentido de que genera agencia social, frente a qué, a la opresión de la estratificación social,
y las situaciones de injusticia. Si nosotros tomáramos la clasificación de Jorge Mario de comunidades históricas, emergentes y la tercera que también es artificiales, muchas gracias, pues podríamos ver que en todas ellas pueden existir estos fenómenos de estratificación social, ¿no? Pero no podemos generalizar que se da de la misma manera, ¿no? Tenemos que verlo desde la forma de comunidad y dinámica que éstas tienen. La acción comunal, también comentaba del comunalismo el profesor Juan Romero, pues para nosotros es un principio ontológico y organizativo. ¿En qué sentido? Pues que es organización social basada en principios asamblearios y de reciprocidad, apuntando, como se ha comentado ya en un par de intervenciones previas, hacia al buen vivir, ¿no? Que tenga sentido con la vida como tal. Y finalmente la praxis comunitaria, pues aquí la quise enfatizar como un ciclo permanente de generación y transformación. Ahí voy a comentarles ahorita un problema porque a final de cuentas la vinculación no solamente se hace en general con todas las herramientas de la institución, sino que también la hacen los estudiantes desde su propia formación. Entonces, en ese sentido, la formación tiene ciertos límites, lindes, horarios, programas, objetivos, metas, etcétera, y muchas veces esa estructura, vamos a decirlo así, organizativa, pues no necesariamente va a permitir que estos ciclos sean permanentes, se tiene que buscar otra manera, ¿no?, para romper un poco esa rigidez. Esto se puede hacer de la acción, reflexión, acción, y en el caso de la psicología comunitaria, como ya nos lo han dicho, recordando un poco el trabajo de Maritza Montero, pues el quehacer crítico, científico y comprometido como tal. Ya la última diapositiva, clasifiqué las cuestiones que he visto como problemáticas de si el programa educativo de psicología social comunitaria solamente en la unidad Mochicahui, porque desconozco cómo es actualmente en la unidad Los Mochis, en la unidad virtual, que es donde se ofrece también ese programa de estudios, solamente en la unidad Mochicahui, pues decidí clasificarlo de estas dos maneras, ¿no?, entender la psicología en la comunidad y la psicología de la comunidad, ¿sí? No los veamos así como que uno es mejor que otro, sino que más bien trato ahí como de apuntar algunas cosas que me han llamado la atención, ¿no?, en la práctica docente y en la práctica de vinculación. Primeramente, en psicología la aplicación de técnicas y estrategias, sea cual sea el campo profesionalizante en el que uno se encuentre en la psicología, siempre responden a un marco o un modelo teórico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, muchas veces en la formación de los psicólogos, por cierto, quiero hacer un paréntesis, me gustó algo que vi que hay en esta universidad, particularmente en esta facultad, en donde está una licenciatura de psicología, y aparte de esa licenciatura está una licenciatura en psicoterapia, ¿sí? Eso creo que resuelve un asunto y le da una posición, vamos a decirlo así, a la psicología como disciplina del conocimiento, disciplina científica, y que la gente, les digo porque nosotros, aunque es psicología social comunitaria, la gente llega con la expectativa de que en algún punto se le va a enseñar a hacer terapia, de que en algún punto se le va a enseñar a hipnotizar gente, de que en algún punto, sí me explico, aunque el nombre diga social comunitaria, a lo mejor ahí es ese componente, ¿no?, tan impregnado en la cultura y a veces hasta de carácter ideológico, que yo voy a trabajar con el individuo, ¿no?, con la psique como tal. Sí, pero no de esa forma, ¿no? Entonces, algunas cosas que he visto también es que muchas veces el trabajo de vinculación pues puede caer en un carácter tecnocrático. ¿A qué me refiero? Tener como, por ejemplo, si hago un proyecto comunitario, si el diseño del proyecto tiene objetivos y metas, pues ya está incurriendo en esta parte de que cómo que establecer metas, cómo que establecer objetivos, y estamos hablando de que la acción o la praxis será un ciclo permanente, ¿no? Entonces, claro que puede haber cosas con las cuales comprometerse a lo largo del tiempo, al corto y a largo plazo, pero quizás el verlo como objetivos o como metas habla más de la efectividad de la intervención que propiamente de la acción o la praxis comunitaria. Puede haber un fenómeno, se da mucho, ¿no?, el extractivismo. Hay comunidades que le cierran la puerta muchas veces a los estudiantes porque nada más van y recopilan información, la publican, la presentan, acreditan sus materias, y la comunidad
pues seguirá sus procesos, pero eso que se le dijo que se iba a hacer con ellos no funciona y funciona más bien como una manera de utilizarlos, ¿no?, para un fin académico. Y finalmente la patologización de los problemas sociales, ¿no?, que yo diría que eso en psicología es súper común, a todo se le quiere dar un diagnóstico, ¿no?, porque así es como lo pensamos, y puedo diagnosticar, lo estoy evaluando y puedo cambiarlo, ¿sí?, pero eso pues no se puede aplicar a los problemas sociales. Y por otro lado, ya para terminar rápidamente, pues una psicología que hace vinculación, que hace praxis comunitaria, lo va a hacer desde la comunidad o para la comunidad. Esto implicaría procesos de coinvestigación y de que los actores que participan en esos procesos pues tienen agencia de cambio, ¿no?, pero lo hacen desde una, vamos a decirlo así, una relación horizontal, ¿no?, ¿va?, más bien como colaboradores que como el técnico especialista y el miembro de la comunidad. Debe haber procesos dialógicos y compromiso político. A los psicólogos nos toca mucho la parte de la autocrítica, no solamente la crítica que se hace propiamente de los fenómenos y procesos que se pueden estar dando en la comunidad, sino también el cómo nosotros nos involucraremos en esos procesos, a través de la generación de redes comunitarias, de inmiscuirnos en las prácticas culturales, afrontando esta cuestión de que muchas veces pues en la práctica cultural, si algo se quiere modificar, queda la duda ahí de pues quién organiza esa modificación, quién delinea, ¿no?, el rumbo que va a tener ese cambio en alguna de las prácticas que constituyen la vida en la comunidad, la vida cotidiana. Y finalmente, no menos importantes, pues también reflexionar sobre los elementos políticos e históricos de los problemas sociales, que eso pienso yo que viendo diferentes planes de estudio en psicología en México, que es algo que me gusta hacer por lo menos una vez al año, veo que cada vez sí se incluyen más materias que tienen que ver con ese análisis, ¿no?, del contexto social, económico, cultural, político de nuestro país, pero muchas veces se ve en un sentido académico, de te informo que está pasando esto, te informo históricamente cómo se ha ido construyendo, pero la cuestión es que no vemos muchas veces en los estudiantes que ese análisis vaya más allá de lo que se hace ahí en el aula o en el proyecto de las clases que tocan los temas sociales y políticos en nuestro país. Y en la última diapositiva, pues les agradezco por su atención. Dejaré por ahí un código QR por si quieren ver otros trabajos que también tenemos por ahí haciendo en YouTube, en otras redes. Y pues nada, muchas gracias y al pendiente de sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, al final vamos a dejar un espacio para comentarios, preguntas, para que las vayan estructurando. Y vamos mientras a continuar con la siguiente temática presentada por Ginue Marcelino Sandoval, con el tema Sistematización de experiencia, una posibilidad para la construcción teórica desde la psicología comunitaria. Adelante. Bienvenida. Gracias. Igual, buenos días. Pues me complace mucho estar aquí en compañía de los compañeros. Y bueno, también quiero aprovechar para agradecer a la Universidad de Tlaxcala, a la Universidad Autónoma de Tlaxcala por recibirnos, por ser parte y sede de este evento que ha tenido procesos bastante interesantes que yo creo que los podemos comentar también a lo largo de la jornada. No, y bueno, pues esta presencia de nosotros como universidad, yo vengo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Facultad de Psicología, pues no hubiese sido posible sin el apoyo también de nuestras directoras, ¿no? En este caso, bueno, tenemos actualmente a la maestra Hermila Luna Vara, quien apoyó y nos gestionó como mucha, pues no sé, nos dio su apoyo para poder venir, y también a la maestra Nidia Teresita González Fernández, directora de la Facultad de Psicología en Tepalcingo. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos tiene diferentes sedes y en el día de hoy estamos dos, uno que es Chamilpa y el otro que es Tepalcingo. Entonces, bueno, somos de dos espacios, también dos geografías y dos territorios muy diferentes que traen como su propia lógica y su propia dinámica comunitaria. Bueno, este tema
que ya me hicieron favor de presentar, que es sistematización de experiencia. Creo que la parte de la sistematización de experiencia en la psicología comunitaria siempre lo dejamos atrás, ¿no? O sea, como que es algo que ya no consideramos, o sea, vamos, hacemos y rehacemos, pero ya no hay un análisis de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y me parece que da como mucho sentido a lo que ya comentaron los compañeros. Y bueno, pues yo les traigo un texto que me gustaría compartirles y que está pensado también pues desde la propia práctica docente, pero también desde un trabajo comunitario que realizo a partir de una asociación civil que ya tenemos varios años ahí trabajando en 2 poblados de Cuernavaca, y que es la capital de Morelos. Entonces ahí es un poblado que se llama Santa María Huacatitlán y el otro se llama Chamilpa, que pese a la urbanización que hay, bueno, todavía ellos conservan varias costumbres y tradiciones como pueblos, ¿no? Bueno, voy a empezar con la lectura, espero ser como lo bastante amena y clara, ¿no? Porque bueno, la universidad también de pronto nos maleduca con algunas cosas. Bueno, ¿qué es la sistematización de experiencia? ¿Por qué es importante pensar en las actividades que hicimos fueron pertinentes, claras, coherentes, intrusivas, pensadas en la comunidad? ¿Cuáles fueron las metodologías empleadas, las actividades desarrolladas? Si miramos para atrás, es un ejercicio retrospectivo. También tendríamos necesariamente que tener una mirada prospectiva, es decir, hacia dónde tenemos que ir o reconstruir o pensar. Las reflexiones sobre las intervenciones realizadas las tomaremos en cuenta para pensar las estrategias de intervención y acompañamiento en un futuro o solo replicamos, ¿no? ¿Por qué no estamos sistematizando desde la psicología comunitaria? Bueno, son preguntas que de pronto con el paso del año, creo que con los pasos de los años, pues me parece que seguimos en esta réplica de un trabajo en una comunidad donde podremos ser más intrusivos, donde solamente hacemos esto que comentó el compañero Eric, ¿no? O sea, más de este extractivismo académico, vamos, hacemos, publicamos, más que realmente pensar en algunos cambios de transformación o dejar o visibilizar los propios recursos que tienen las comunidades, ¿no? Y que la propia psicología comunitaria me parece que nos da esa posibilidad justo de mirar esos recursos que tenemos como comunidad. Y bueno, la otra parte es, bueno, la sistematización de experiencia se articula como una herramienta fundamental para la construcción teórica en psicología comunitaria, ya que ambas comparten raíces en el enfoque latinoamericano de la educación popular y en la investigación-acción participativa, priorizando la transformación social y el conocimiento situado. De esto, bueno, pues ya nos habló también Mario y Fátima, ¿no? Nos compartieron algunas reflexiones, pues que al final son la base de esta psicología comunitaria que pretendemos pensar en una transformación, y al pensar en una transformación necesariamente necesitamos pensar en lo político y la política. La sistematización de experiencia no solo ordena datos, sino que busca obtener aprendizajes críticos de las experiencias vividas y sentidas, de esos momentos llenos de entusiasmo, frustración, desmotivación, nerviosismo, llenos de esperanza y llenos de querer hacer algo. Recordemos como en esa parte cuando nosotros llegamos a hacer nuestras prácticas, ¿no? Y lo que mencionaron hace un momento, como esa parte de la convocatoria, donde convocamos a la comunidad, convocamos a las actividades y de pronto llega una persona o llegan 5 o no llega nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos viviendo también esos procesos cuando iniciamos nuestra práctica profesional? Que es a partir justamente de esta práctica que nos permite la universidad. Bueno, este proceso, y llenos de querer hacer algo, ¿no? De pronto llegamos muy entusiasmados, pero ese tipo de acciones o ese tipo de eventos más bien nos pueden desmotivar. Transformamos la experiencia en conocimiento ordenado, fundamentado y transmisible. De eso se trata la sistematización de la experiencia.
Este proceso es el que permite la construcción de teoría desde la praxis de la psicología comunitaria, ¿no? Que ya hace un momento también nos compartieron este evento, que es como una actividad permanente. Fundamentos epistemológicos y dialécticos, que también considero que la experiencia, lo que nosotros hacemos es lo que nos permite, ¿no? Bueno, es esta posibilidad de construir teoría y reside en el estatuto epistemológico de la sistematización, que rompe con el paradigma positivista tradicional. Me parece que lo que ya nos compartieron los compañeros pues es como esta antesala justo, ¿no? O sea, cuando dejamos de mirar, cuando hacemos pues esta diferencia entre sujeto-objeto de estudio, ¿no? Entonces aquí, bueno, tengamos como claro como esa diferencia dentro de la sistematización. ¿Qué es la unidad entre sujeto y objeto, ¿no? La sistematización de experiencia se diferencia de la investigación tradicional en que no se centra en un objeto externo, sino en una práctica social o experiencia de intervención en la cual los actores jugaron roles protagónicos, ¿no? Adolescentes de secundaria, niños de alguna colonia, adultos mayores, mujeres, ¿no? A lo mejor ante situaciones de violencia o jóvenes con adicciones, entre otros actores que ustedes también conocen y con quienes han tenido la oportunidad de trabajar, ¿no? El conocimiento producido es colectivo y dialógico. Es, pues, el resultado del encuentro y la intersubjetividad entre los participantes. Imaginamos, creamos, actuamos, reflexionamos y rehacemos. Pero ya no solo es la actividad en sí misma el que se cambia, es en primera instancia el agente externo quien sufre primero un cambio. Y sentimos desde la historia del otro, en esa comunicación subjetiva es donde se conectan códigos culturales, significados, afectos, ¿no? Creo que la psicología comunitaria nos permite justo esa parte, resaltar y fortalecer esos procesos afectivos. Justo el proceso afectivo es lo que nos permite mirar al otro no como un objeto. Conocimiento localizado y orientado a la práctica, ¿no? Creo que voy a ver si no sueno muy repetitiva con lo que ya comentaron. La validez del conocimiento obtenido en la sistematización no reside en que sea universal, no queremos un conocimiento homogéneo, ¿no? Sino en su grado de acierto para orientar una nueva práctica y afrontar nuevas situaciones, es decir, que lo vivido sea el referente central para atender las problemáticas actuales. Esto es crucial para la psicología comunitaria que se centra en el desarrollo psicosocial y en el cambio social de las comunidades con quienes trabajamos. Un diálogo dialéctico, ¿no?, que planteamos aquí, práctica, teoría, práctica. El núcleo de la construcción teórica radica en el ciclo dialéctico. Contrastar el conocimiento producido en la práctica particular con el conocimiento acumulado, la teoría. Esto permite comprender las experiencias teóricamente, que fue al final lo que mencionó Eric, ¿no? O sea, cómo nosotros también tenemos unos referentes teóricos para poder entender la realidad, que no quiere decir que solamente sea exclusivamente desde estos referentes teóricos, ¿no? La psicología comunitaria, al ser una disciplina orientada a la unión entre teoría y praxis, encuentra en este ciclo el mecanismo para generar el conocimiento situado. Es decir, es una oportunidad para nombrar y renombrar la realidad, para reconceptualizar y dar sentido conforme a ese momento histórico, ¿no? La solidaridad no es lo mismo actualmente que hace unos años, ¿no?, en la época de las guerrillas o en la época de las violencias que nosotros hemos tenido. Entonces, ¿cómo se van resignificando también estos valores que tenemos como sociedad? Bueno, el segundo punto, es el proceso de construcción teórica a través de la sistematización. La construcción de teoría se consolida en la fase de reflexión de fondo dentro de la metodología de sistematización. Reconstrucción y ordenamiento del proceso. La primera etapa es la reconstrucción ordenada de la experiencia vivida, ¿no?, como es lo que mencioné
mencioné hace un momento, ese objeto de conocimiento, y esto implica recuperar el proceso tal como sucedió, recopilando y clasificando la información. Aquí puse algunos ejemplos. Por ejemplo, todos, ya mencionó Mario también en un inicio la parte de cómo se inicia este congreso, o sea, cuál